Listo, consejera. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias. Hoy 5 de febrero del año en curso, siendo las 16 horas con 31 minutos. Antes de continuar y con motivo de los oficios I-IEE-SE-544, diagonal 2024, I-IEE-SE-556, diagonal 2024, presentados el 2 y el 11 de diciembre de 2024 por Arturo Muñoz Aguirre, en su carácter de secretario ejecutivo del instituto y secretario técnico de esta comisión, respectivamente, mediante los cuales formula excusa para conocer sobre la queja y actividades atinentes al procedimiento de clave IEE-PES-321, diagonal 2024. Además, en atención a lo acordado por los integrantes de esta comisión en la cuarta sesión extraordinaria, toda vez que se tratarán asuntos atinentes al expediente antes mencionado, de clave IEE-PES-321, diagonal 2024, en la presente sesión fungirá como suplente de la Secretaría Técnica de esta comisión, Diana Patricia Ontiveros Aguirre. Precisado lo anterior, procedemos con el desahogo de la sesión, por lo que le solicito a la secretaria, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes. Como lo solicita Presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Buenas tardes, presente. Víctor Yuri Zapata Leos, Presente. Georgina Ávila Silva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados Carla Alejandra Asunzolo Fernández, Carolina Lugo Jasso, Héctor Alejandro Peña Flores, Elvia Pérez Salvo, María Fernanda de Lascurain Predan y Samuel Gómez Pérez. Presidenta, hago constar que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Declaro formalmente instalada esta sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para someter a consideración de la comisión que las propuestas de la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretaria, por favor, formule la consulta. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Presidenta, se certifica que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, sírvase a dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita Presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1. Lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Número 2. Lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. Número 3. Proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-321, diagonal 2024 y acumulado IEE-PES-008, diagonal 2025, por el que se da cumplimiento al ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en la sentencia dictada dentro del expediente REP-01, diagonal 2025 y acumulado REP-02, diagonal 2025. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación al respecto, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, secretaria, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente.
Como lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto de orden del día. Favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta, se certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto al procedimiento especial sancionador IE-PES-321/2024 y acumulado IE-PES/008/2025, por el que se da cumplimiento al ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en la sentencia dictada dentro del expediente REP-01/2025 y acumulado REP-02/2025. Gracias. Secretaria, por favor, proceda a la lectura de la cuenta del proyecto. Claro que sí, presidenta. Procede a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas cautelares en cumplimiento al ordenado por el Tribunal Estatal Electoral dentro del procedimiento especial sancionador 321 del 2024 y acumulado. En el proyecto se propone declarar como procedente la adopción de las medidas cautelares consistentes en el retiro temporal de las ligas electrónicas alojadas en las redes sociales de Instagram, X y TikTok, y ordenar a los denunciados Marco Antonio Bonilla Mendoza, Mariana de la Chica Huerta y Aida Amanda Córdoba Chávez, que se abstengan de realizar declaraciones públicas por medios oficiales del ayuntamiento y medios de comunicación periodística en los que se relacione a la denunciante y sus personas allegadas. Se determina lo anterior, pues de un estudio cautelar y tras realizar un análisis contextual de los elementos que hasta este momento obran en el expediente, es posible advertir de manera indiciaria que las conductas se han realizado de forma sistemática, generando una situación de desventaja y desequilibrio, así como un impacto en la esfera político y social de la denunciante. Lo anterior, pues en diversas ocasiones los denunciados han realizado manifestaciones públicas hacia su persona y su trabajo, mismas que han sido reproducidas en diversos medios de comunicación. En cuanto al contenido de las ligas electrónicas, de un análisis cautelar se advierte que pudieran constituir expresiones basadas en elementos de género y que pudieran encuadrarse en violencia política contra las mujeres en razón de género, pudiendo limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos de la denunciante. Dado lo anterior y tras realizar el análisis de las expresiones y contexto en que estos se desarrollaron, se concluye que preliminarmente estos cumplen con los parámetros establecidos por la Sala, por lo que se considera que preliminarmente las conductas pudieron estar basadas en perjuicios de género. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero, declarar procedentes las medidas cautelares previstas en el apartado 3.4 del acuerdo. Segundo, vincular a la coordinación de lo contencioso electoral a fin de que dé seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en el acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado en la determinación por la vía más efectiva al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su dictado, para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Quinto, notifíquese en los términos precisados en el acuerdo. Sexto, instruir a la dirección jurídica de este instituto para que dé cumplimiento a las diligencias correspondientes. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Tiene la voz el consejero Luis Eduardo Gutiérrez. Adelante, consejero. Gracias, presidenta. Pues bien, antes que nada quiero mencionar que comparto de manera parcial el proyecto que se nos pone a consideración. Estoy de acuerdo con la adopción de la medida cautelar prevista en el inciso A del apartado 3.4, en el que se ordena el retiro de las publicaciones de la cuenta grillada libre, pues efectivamente, desde mi percepción, podría configurarse la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, y comparto los razonamientos del proyecto que ordenan la inhibición de su difusión. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la medida precisada en el inciso B de este mismo apartado.
ya que se plantea que las personas denunciadas se abstengan de realizar declaraciones públicas por medios oficiales del ayuntamiento y medios de comunicación periodística en los que se relacione a la denunciante y sus personas allegadas. En primer término, si bien el proyecto plantea que existen elementos indiciarios para estimar que los hechos y conductas atribuidas a las personas denunciadas han sido realizadas de manera sistemática y que además tienen un impacto en la esfera política y social en el que la denunciante se desenvuelve, no comparto la conclusión a la que se arriba referente a que por ese motivo se pudiera actualizar de manera preliminar la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género en contra de la denunciante. Esto es así porque no se cumple con la presentación de los elementos previstos en la jurisprudencia en la materia, dado que no se dirigen a ella por el solo hecho de ser mujer, no tienen un impacto diferenciado en las mujeres y no la afectan de manera desproporcionada, pues todas las manifestaciones guardan relación con un tema de controversia entre las partes involucradas, de las que aún y con un análisis integral y no fragmentado, no se logra acreditar en este momento procesal que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante. Menos aún si esto implica limitar el derecho de libertad de expresión de las personas denunciadas, particularmente en el contexto del debate político. Esta conclusión es acorde con lo previsto por el propio Tribunal Estatal en la sentencia de el REP 01 y acumulados, en la que convalidó que las manifestaciones realizadas el 26 y el 28 de noviembre por las personas denunciadas no guardan relación con estereotipos de género. Es decir, al igual que en el análisis que se realizó en la primera medida cautelar que emitimos, me parece que aún y con el estudio contextual y cronológico ordenado por el tribunal, no se advierten temas de género inmersos, salvo por supuesto los emitidos por la cuenta grillada libre, cuyo retiro sí se prevé ordenar y cuya vinculación con las personas denunciadas no se encuentra acreditada en modo alguno. Si esta comisión limita el derecho de la ciudadanía, en específico, de las personas denunciadas en su carácter de servidoras públicas, es evidente que la rendición de cuentas y el ejercicio de su función se verá afectado ante una decisión sin un sustento claro, una decisión restrictiva y una decisión, desde mi concepto, alejada de los criterios que las medidas cautelares deben prever, que señalan como mínimo la existencia de elementos objetivos de la posible transgresión a los derechos políticos y electorales de la denunciante. Además, estoy cierto de que la medida propuesta es desproporcional, pues pretende dar un trato idéntico a todas las personas servidoras públicas involucradas, siendo que la cantidad, sentido y postura de sus manifestaciones han sido diversas, tal como se advierte de autos. De esto deriva una clara imposibilidad de buscar inhibir las manifestaciones, por ejemplo, del alcalde, de la misma manera que se pretende inhibir las manifestaciones de la tesorera del ayuntamiento, pues cada una de estas personas habló en tiempos, medios y calidades distintas. En esos términos, si la postura mayoritaria de esta comisión es declarar procedente la medida prevista en el inciso B, me apartaría de ello y solicitaría a esta presidencia se lleve a cabo una votación diferenciada respecto de cada una de estas medidas planteadas en el proyecto, a fin de poder emitir un voto en contra de esta última, de la descrita en el inciso B. Es cuanto, presidente. Gracias, perdón, estaba apuntando. Gracias, consejero. Tiene el uso de la voz ahora el consejero Víctor Yuri Zapata. Adelante. Gracias, presidenta. Bueno, yo también quiero expresar el acompañamiento de el proyecto en la primera parte que ha señalado el consejero Luis Gutiérrez respecto a estos links que se señala, justamente se ordena el retiro temporal de manera inmediata. Las razones esencialmente son las mismas que ha señalado, pero respecto a la otra medida cautelar impuesta o que se ordena a imponer a 3 actores políticos, presidencia municipal, vocera y tesorera, comparto esencialmente las razones que se han señalado ahí y comparto muchas de las razones que ha señalado el consejero Luis Gutiérrez
pero no así su conclusión. Creo que justamente comparto que en el primer proyecto que esta comisión determinó y que fue votado y que fue rechazado, se tenían algunos elementos de consideración, algunos análisis considerativos del mismo que deberían ser incorporados justamente en esta idea y que nos llevarían, de acuerdo a esta propuesta, a ajustar la redacción y los efectos de la posible concesión de las medidas cautelares señaladas en el proyecto. Quiero explicarme un poco más. En el proyecto originalmente planteado y votado la semana pasada, se señalaba justamente la importancia de la maximización del derecho a la libertad de expresión que ha sido sostenido en los criterios de la Sala Superior, por lo menos en la jurisprudencia 11-2008, y en el cual se señalaba en aquel proyecto, se encontraba en relación a algunos de estos elementos de consideración que propone el consejero Luis Gutiérrez respecto a la crítica dura, vehemente, robusta, incluso a veces molesta que pueden tener actores políticos en el debate público y que debe favorecerse siempre la opinión pública. Sin embargo, en el proyecto sí se señala que este debate tiene como límite la libertad de expresión. Y quisiera señalar algunas consideraciones que, de ser votado el proyecto por la mayoría a favor, quisiera se solicitara se incorporaran o que se votaran también por lo particular como una adición a este apartado, principalmente a partir de la página 197, en el que se hace referencia a la maximización del derecho a la libertad de expresión. Concuerdo completamente que el debate público debe ser robusto, molesto, incluso puede estar afectando o puede ser perturbador, como dice la jurisprudencia 46-2016, severa para los actores políticos en juego. Sin embargo, sí considero que este derecho a la libertad de expresión claramente tiene pues los límites señalados en la propia Constitución y en este momento pues sería el de la propia consideración de escenarios de violencia político contra la mujer en razón de género. En este caso, contrario a lo que consideraba el consejero, creo que de las constancias que obran el expediente, así como los antecedentes, en el proyecto sí se pone a consideración de quienes integramos la comisión que a la vista de las expresiones y comentarios vertidos por dos de las personas denunciadas, referentes principalmente a la vestimenta de la denunciante, la supuesta duda de la forma en la que accedió a los cargos públicos que ha desempeñado y el ejercicio en esos mismos cargos, así como otros factores que puedan ser discriminatorios del contexto personal y profesional, devienen en una afectación por el hecho de ser mujer de manera diferenciada, es decir, con un trato diferenciado. Tales expresiones, me parece, no tendrían lugar o lugar suficiente en un peso mediático violentador si fueran dirigidos a un hombre en calidad de servidor público. Este tipo de expresiones me parece que sí podemos identificarlas preliminarmente en este momento como de trato diferenciado y con estereotipos de género que afectarían justamente por la calidad de ser servidora pública mujer, no a aquellos casos en que fuera algún servidor público hombre. Y en ese sentido, si bien las personas servidoras públicas deben contar con un margen de tolerancia que, como ya he señalado, se encuentra sustentado en la tesis 11-2008 como la 46-2016, el amplio ejercicio de esas críticas y comentarios tienen pues el límite justamente de la violencia política en estos contenidos de estereotipos de género y trato diferenciado. Deben limitarse y en ese sentido creo que resultaría procedente la adopción de medidas cautelares. Sin embargo, tampoco es obstáculo a que se siga realizando este ejercicio de debate público entre los actores en un conflicto a la opinión pública. Y me parece que la redacción de las medidas cautelares como están propuestas pudiera concretarse específicamente como está señalado en algunos otros proyectos que esta comisión tiene o seguirá teniendo a consideración y que pudiera ser justamente en particular a dos de los sujetos. Mi propuesta sería en concreto en cuanto a la adopción de las medidas cautelares
Una redacción que señale que al ordenar a Marco Antonio Bonilla Mendoza en su carácter de presidente municipal y a Mariana de la Chica en su carácter de vocera del ayuntamiento se abstengan de realizar declaraciones públicas por medios oficiales del ayuntamiento y de comunicación periodística que impliquen misoginia y o alguna otra expresión denigrante en la que se relacione a la denunciante y sus personas allegadas, las cuales pudieran constituir violencia política de las mujeres en razón de género. Creo que esta precisión permite justamente el propio ejercicio del debate público señalado en estas tesis de jurisprudencia que están referidas en el proyecto original y que una de ellas se replica en este segundo proyecto. Y entonces la situación de la segunda cautelar de la tesorera, pues pudiera generarse solamente o bien en efectos generales o si es así, no se identifica alguna otra elemento que pudiera constituirse de manera separada ni integral de algún concepto de violencia política de género, pues incluso es circunscribirse solamente a estos dos primeros sujetos. En ese sentido, mi propuesta sería adicionar algunas de estas consideraciones sobre la necesidad del fortalecimiento del debate democrático, de la libertad de expresión, en su maximización de sujetos que son actores de un debate político como servidores públicos y servidora pública, y circunscribir que el límite de esa libertad de expresión se encuentra exclusivamente señalado a los actos que pudieran considerarse como violencia política de género, y en la instancia en la que estamos resolviendo, por lo menos de manera preliminar, bajo los principios de peligro en la demora y apariencia del buen derecho, para que las expresiones expresamente señaladas en las medidas cautelares propuestas se circunscriban exclusivamente a ese tipo de mensajes. No podríamos, me considero así, hacer una absolutización de el debate público en cuanto a las medidas cautelares que restrinjan la opinión pública de los distintos actores, y solamente tendríamos que señalarlo exclusivamente a los contenidos que pudieran, como están aquí reseñados, estudiados y demostrados para esta instancia comicial, como violencia, presunta violencia política de género. Es cuanto. Gracias, consejero Zapata. Consejero Gutiérrez, ¿tiene la mano levantada? ¿Es para participar en segunda ronda o es por alusión? Solo por alusión y para evitar alguna tergiversación, cuando hablaba de las medidas cautelares primigenias, hablaba de las concedidas por esta comisión, no el primer proyecto que abordamos con esta conformación, sino las cautelares que sí se ordenaron. Es cuanto. Gracias, gracias, consejero. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en segunda ronda? Muy bien, yo sí quiero también manifestarme, independientemente que luego alguien quiera también tomar la voz. Em, yo estoy de acuerdo en lo general también con este proyecto y comparto las mismas dudas que han expresado aquí tanto el consejero Zapata como el consejero Gutiérrez con relación a imponer una misma medida cautelar de la prohibición de manifestarse a las tres personas denunciadas y a quienes se le está imponiendo en este proyecto. Aquí tenemos a consideración, y lo veremos al momento de votar el proyecto, una propuesta del consejero Gutiérrez que él eliminaría ese inciso B de las cautelares, y una propuesta del consejero Zapata que refuerza y acota esta medida cautelar. Yo creo que me haría sentido acotarla, no eliminarla, pero además yo quiero poner en consideración en el apartado 3.4 de estas medidas cautelares que se agregara al inciso A el retiro temporal de manera inmediata de las ligas electrónicas pertenecientes a las notas periodísticas en las que se refieren a la denunciante como Lady Gucci o Lady Chanel. Lo anterior porque conforme a los razonamientos vertidos en el proyecto en cuestión,
mismos que analizan el test de los 5 elementos de la violencia política contra las mujeres en razón de género. De igual manera, se desprende que estas manifestaciones por parte de los medios de comunicación digitales representan un juicio valorativo de carácter negativo de una mujer, pues hacen burla de su modo de vida, teniendo como referente el modo de vestir de la denunciante. Y tales pronunciamientos públicos pudieran afectar en su carrera y en su proyección política en caso de que la denunciante decidiera continuar participando en la vida política luego de concluido su cargo público. Es cierto también, y no pasa desapercibido, que los medios de comunicación gozan de libertad periodística y dicha labor periodística cuenta con un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública, como lo establece la Sala Superior en la Jurisprudencia 15, diagonal 2018. Por lo que es necesario contar con elementos objetivos para derrotar la presunción de la licitud de las notas periodísticas o bien cuando se emitan expresiones que constituyan una crítica, opinión o juicio de valor que rebase los límites del ejercicio periodístico al vulnerar la honra y dignidad de las personas. Este segundo supuesto, a mi consideración, se actualiza en el presente caso, pues el uso de las ladies ha funcionado por diversos medios de comunicación para ridiculizar a las mujeres en diferentes tipos de notas en todo el país y en Latinoamérica. Además, el caso concreto, los apodos Lady Gucci y Lady Chanel se centran en cuestiones estéticas de la denunciante, específicamente en su modo de vestir, aspectos que no guardan relación alguna con el cargo o con el ejercicio del mismo. Por lo que el uso de estos apodos, inclusive de manera preliminar, se advierte que son expresiones que simbólicamente reafirman el estereotipo de que las mujeres deben de ser reconocidas por sus maneras de vestir y no por el desempeño de sus cargos o inclusive por sus nombres formales. No resulta necesario entrar al análisis de fondo, obviamente, del asunto para llegar a esta conclusión, pues de un análisis contextual, no solamente de las notas en cuestión, sino del uso de este tipo de apodo ladies tienen en nuestro estado y país, podemos determinar la posible presencia de violencia simbólica, porque las expresiones tienen como finalidad hacer una burla sobre cuestiones estéticas o de vestimenta de la denunciante, situación que tiene una sólida base de estereotipos de género. De igual forma, las notas en cuestión se observa que únicamente la denunciante experimenta este tipo de apodos. Con esto dejamos en claro su impacto diferenciado. Me parece necesario pronunciarnos con este otorgamiento de medidas cautelares, pues en la sentencia a la que estamos dando cumplimiento se establece que dada la finalidad de las medidas cautelares de proteger a la afectada del peligro de la demora, estas medidas pueden imponerse incluso a personas o autoridades ajenas a la denuncia. Por otra parte, el tribunal también estableció que debemos pronunciarnos sobre los hechos de las ampliaciones, incluso aquellos que no guardaran relación con la denuncia primigenia. Dichas cautelares se otorgarían bajo la aplicación de una tutela inhibitoria con el objetivo de evitar la continuidad de la lesión de su esfera jurídica, de tal forma que se deberían dictar para evitar que el comportamiento que se estima lesivo se extienda en el tiempo, pues la conducta podría continuar produciendo sus efectos en contra de la denunciante. De mi parte sería cuanto. Si alguien tiene el uso de la voz, desea hacer uso de la voz en segunda ronda, tiene el uso de la voz el consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Adelante, consejero. Gracias. Bueno, en primer término, me gustaría que nos ayudaras aclarando cuál es tu propuesta y en esos términos poder pronunciarme. La De propuesta es manera concreta, perdón, de manera concreta, tu propuesta es. agregar, lo dije al inicio, agregar al inciso A el retiro de manera inmediata, de forma temporal, obviamente, de las ligas electrónicas de las notas periodísticas en las que se refiere a la denunciante como Lady Gucci o Lady Chanel. Son ligas que vienen también en este proyecto. Las ligas periodísticas. De acuerdo. Bueno, yo acompañaría esta propuesta que haces
Y en segundo término mencionar que no acompañaría la propuesta del consejero Zapata. Me parece que aún y agregando estos argumentos a los que hace referencia, estaríamos cayendo en la prohibición de la censura previa. ¿Escuchas? Escuchamos un poco cortado, yo te escucho un poco Te cortado, no comento sé. que ahí me escuchas mejor. Sí, Va. No comparto la propuesta del consejero Zapata. Me parece que estaríamos cayendo en la prohibición de la censura previa. Recordemos que la Sala Superior en distintos REPs, 156 de 2020, 382 de 2021, ha señalado de manera categórica que pues no podemos pronunciarnos respecto a actos futuros de realización incierta, ya que esto podría implicar la imposición de censura previa, lo que vulnera, por supuesto, la libertad de expresión y el principio de legalidad constitucional. Entonces, yo iré en contra del apartado B, incluso con la propuesta del consejero Zapata, e iría a favor del apartado A con las modificaciones que propones. Es cuando. gracias, consejero. ¿Alguien más que desea? Adelante, consejero Zapata. Tiene el uso de la voz en segunda Gracias, ronda. gracias, Presidenta. Yo también acompañaría la segunda propuesta, más bien la propuesta de la consejera Ávila, de incluir dentro de las medidas cautelares el retiro temporal de las ligas que ha señalado en las notas periodísticas. Y para precisar, cierto es que otra vez la libertad de expresión tiene como límite el tema de violencia política contra la mujer en razón de género. Y por eso señalaba en mi participación que esta comisión, como los propios tribunales han señalado, justamente que este tipo de medidas cautelares de naturaleza inhibitoria tienen por objeto, primero, obviamente, no repetir escenarios de violencia que favorezcan justamente actos que discriminen a la mujer por razón de ser mujer. Entonces, me parece que es una clara excepción, no solamente a el goce del derecho de libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión tiene como límite el uso de un lenguaje que pueda ser discriminatorio, violento contra la mujer en razón de ser mujer, y es también, pues, consecuentemente, una excepción a los casos o a los conceptos de censura previa que se señalan para que pueda ser justamente una posible obstáculo o freno al uso de ese lenguaje. Yo por eso acotaba en mi participación que la medida cautelar tenía que ser mucho más concreta respecto a ese tipo de lenguaje. Tenemos algunas consideraciones en proyectos de esta propia comisión que serán discutidos o puedan ser discutidos o habrán sido discutidos en ocasiones anteriores para considerar justamente este tipo de cautelares respecto al tema de violencia política contra la mujer en razón de género. Y obviamente, pues considero cada uno de ellos que ha sido motivo justamente de una excepción al principio de la prohibición de censura previa. Es decir, es un derecho, como todos los derechos, tiene excepciones y que no puede ser considerado incluso dentro de ese mismo contenido de una censura, porque lo que se está limitando es obviamente los mensajes discriminatorios que prohíbe la propia Constitución. Entonces, en ese sentido, mi propuesta también sería muy concreta o solicitar una votación diferenciada o separada del proyecto en lo particular con el que adelantado acompaño esencialmente, eh, con la propuesta de incorporar en la parte considerativa estas consideraciones sobre la maximización del derecho que ya se señalan respecto a la jurisprudencia 11, pero acompañarla justamente con algunos de los razonamientos que tiene el proyecto previo de la jurisprudencia 46-2016 y del por qué si se consideran algunos de estos mensajes o expresiones probadas en el expediente como de contenido discriminatorio y de violencia política, presunta violencia política en razón de género, por lo menos de manera preliminar para la adopción de medidas cautelares. Y como propuesta de modificación también, pues la adopción de medidas cautelares más concretas y diferenciadas de las tres personas sujetas a denuncia, las tres personas denunciadas. ¿Es cuánto? Gracias, consejero Zapata.
Bueno, ahorita recapitulamos. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en segunda ronda? Creo que ya agotamos las rondas. Bueno, yo sí quiero participar en segunda ronda. Yo creo que acompañaría la propuesta, ahorita haremos la votación diferenciada. Yo haría la propuesta de acotar esa medida cautelar y de diferenciar de denunciantes las cautelares que hace el consejero Zapata. Y está en pie la propuesta que estoy haciendo para agregar al inciso A. Entonces, nada más para resumir y que la secretaria ponga a consideración el proyecto, primero haríamos una votación en lo general, secretaria, y luego ponemos a consideración la propuesta que hizo primero el consejero Luis Gutiérrez y me corriges, consejero, es eliminar el inciso B. Adelante, consejero. Yo estoy conforme con que se vote la propuesta del proyecto para yo poder manifestar mi voto en contra. Nada Sí. más, ya que estamos en esto, como moción de aclaración, Presidenta, esta propuesta de un análisis diferenciado respecto a las diversas personas denunciadas, ¿en qué términos haría? Es Allá decir, voy. estamos Ujú. hablando del mismo proyecto, Gracias, consejero. Sí, para allá iba. ¿cómo Nomás sería? quería dejar. Perdón. Sí, para allá vamos. Nada más quiero dejar clara tu propuesta. Primero se vota en lo general, secretaria. Luego votamos en particular el inciso B, como viene en el proyecto. Y ahí, por lo que veo, iríamos en contra las tres consejerías, como viene en el proyecto. Luego, la propuesta del consejero Zapata del inciso B. Y aquí yo también tengo esa misma duda, consejero. Tiene eh, varios temas esta propuesta tuya. Primero es acotar la medida cautelar de la prohibición de emitir expresiones sobre la denunciante, acotarla a que solamente la prohibición va relacionada a temas de misoginia o discriminación. Y la segunda, a agregarlo también en todo este análisis en los considerandos y sobre la diferenciación de las personas denunciadas y el impacto de estas cautelares, ¿cuál sería exactamente tu propuesta? Sí, si me permites, ahorita que participaba en la primera ronda, le daba lectura a una propuesta en concreto de la diferencia en cuanto a ordenar a presidente municipal y a la vocera. Dice actualmente, se abstenga de realizar declaraciones públicas en medios oficiales del ayuntamiento y medios de comunicación periodística. Y agregar que impliquen misoginia o cualquier expresión denigrante en la que se relacione a la denunciante y sus personas allegadas, las cuales pudieran constituir violencia política contra la mujer en razón de género. Esa sería mi propuesta de redacción. Y pues por las mismas consideraciones, parece que en cuanto al lenguaje y a las expresiones señaladas y utilizadas por la tercera denunciante, pues creo que acompañaría la propuesta del consejero Luis Gutiérrez de no ordenar en este momento por no tener por acreditado algún tipo de violencia contra la mujer en razón de género a la tercera denunciada. Esa sería mi propuesta. No sé si en eso, seamos coincidentes, o más bien, me parece que somos coincidentes el consejero Gutiérrez y yo respecto a la tercera. Él en general de ninguna de las tres como apartado B. Yo no acompañaría a la tercera haciendo justamente la diferenciación sobre las expresiones que están señaladas de los primeros dos denunciados. Gracias. Sí, entiendo que con la eliminación total que propone el consejero Gutiérrez, pues también se elimina esa cautelar para la tesorera que tú estás aquí también proponiendo, que la prohibición acotada, pero sí prohibición, sea únicamente para las primeras dos personas y sacar a la tesorera de esta cautelar, es lo que estoy entendiendo que propone, ¿cierto? Muy bien. Sí. Secretaria, no sé si estás tomando nota y finalmente se pondría a consideración
También sobre el inciso A, la propuesta de una servidora de agregar a estas medidas cautelares, bajar temporalmente los links de las notas periodísticas donde se menciona o se hace referencia a la denunciante en los términos que ya aclaré en mi participación. Muy bien, consejera presidenta. Entonces voy a proceder a someter el proyecto en lo general. Primero, en segundo término, voy a proceder a... Perdón, Un una momentito. Sí, adelante. moción de Gonzalo. aclaración. Además de la propuesta de modificación, obviamente señalaba la incorporación de algunos de los razonamientos sobre el debate público y la libertad de expresión y los límites de este en el apartado correspondiente, principalmente a partir del de la página 197 actual. Entonces, quisiera que mi propuesta fuera tanto en el sentido de incorporar o adicionar estos razonamientos que he expuesto en la primera participación, como el acotamiento de las medidas cautelares adoptadas. Sí, gracias. Así lo entendí yo también. Agregar estos razonamientos a los considerandos. Igual yo pediría agregar mis razonamientos a los considerandos, además de estos links al inciso respectivo. Ahora sí, adelante, secretaria, perdón. Sí, presidenta. Les comentaba nada más que en primer término se va a proponer el proyecto en lo general. Después vamos a hacer la votación particular del inciso B y del apartado 3.4, como se señaló en el acuerdo circulado. Después la propuesta realizada por el consejero Zapata y por último la modificación señalada por la consejera presidenta. Si están de acuerdo, voy a proceder a realizar la votación. Está a su consideración la aprobación del proyecto en lo general del acuerdo que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Le informo, presidenta, que el proyecto de acuerdo en lo general fue aprobado por unanimidad de votos. Ahora está a su consideración la medida cautelar señalada en el inciso B del apartado 3.4 propuesta en el proyecto. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. En contra por las manifestaciones que expresé en mis intervenciones. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. En contra. Consejera presidenta. En contra. Le informo, presidenta, que la medida cautelar señalada en el inciso B del apartado 3.4 fue rechazada por unanimidad de votos. Ahora está a su consideración la aprobación de la propuesta realizada por el consejero Yuri Zapata Leos en cuanto a la incorporación de razonamientos relacionados al debate público, así como la modificación en cuanto a acotar la medida cautelar contenida en el inciso B del apartado 3.4. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. En contra por lo ya manifestado en mis intervenciones. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. ¿A favor? Le informo, presidenta, que la propuesta fue aprobada por mayoría de votos. Ahora está a su consideración la aprobación de la propuesta realizada por la consejera Georgina Ávila Silva en cuanto a la modificación de la medida cautelar contenida en el inciso A del apartado 3.4, consistente en ordenar el retiro temporal de las ligas electrónicas de notas periodísticas en las que se hace referencia a la denunciante. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Perdón, y también agregar a los considerandos los razonamientos que expuse.
Ok, lo voy a repetir nada más para que así quede sentado en el acta. Está a su consideración la aprobación de la propuesta realizada por la consejera Georgina Ávila Silva en cuanto a agregar al proyecto las consideraciones expuestas en su participación, así como la modificación de la medida cautelar contenida en el inciso A del apartado 3.4 en cuanto al retiro temporal de las ligas electrónicas mencionadas. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Un Consejero, momento. Perdón, sí. tiene la mano levantada el consejero Luis Eduardo Gutiérrez. Estaba esperando que terminaras, secretaria. Adelante, consejero. Muchas gracias. Como aclaración, presidenta, entendí en tu intervención que hablamos del retiro de las ligas, que hicieran referencia a la denunciada y que hicieran mención de estos señalamientos, estas palabras que sí constituían violencia, ¿no? Como lady y este tipo de manifestaciones, no en general de las menciones de la denunciada. ¿Estoy en lo correcto? Así es, son aquellas ligas periodísticas donde se hace referencia a la denunciante con esos términos que expliqué. Ujú. Perfecto. Sí. Ahora sí, secretaria, si quieres continuar con la toma de la votación. Ok, voy a proceder a tomar la votación. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. ¿A favor? Le informo, Presidenta, que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Em, Pues agotados los temas. Si no hay más comentarios, agotados los temas, no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada esta sexta sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 5 de febrero, siendo las 17 horas con 17 minutos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.